Claudia, muy buenos días, feliz martes. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va, Claudia? Pues muy bien, ¿lista para irnos de pinta? Ya traigo mi maleta. Yo Pues, también. Ni la maleta necesitamos. Yo el caballo. Pues pero el caballo también te espera ya. O los tenis, hombre, ya para correr. Exacto, mira, es que realmente estamos a 3 minutos, es más, o sea, 15 kilómetros. No es nada. El kilómetro 15 de la carretera México-Toluca en la Libre y pues casi que llega el metro allá. Entonces, la verdad es que es un lugar donde creo que todos hemos ido por lo menos una vez de pinta. Sí. Porque la verdad que qué lugar tan bonito, tan cerca de la Ciudad de México. Es justamente la montaña que divide el Valle de Toluca al Valle de la Ciudad de Lo que México. me encanta es la naturaleza, ¿no? Claro, porque Increíble. es lo que rodea la Ciudad de México. Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo se sale de la Ciudad de México a la Marquesa, Pues Claudia? mira, hay muchas maneras. Uno, del metro Chapultepec puedes agarrar la línea urbana 76 y Ya. llegas. ¿Y ya? Entonces es tan fácil. Facilísimo. Y bueno, obviamente también puedes ir en coche, puedes ir de muchos modos, en caballo, como En quien caballo. dice, si te atreves a subir hasta allá. Pero la realidad de las cosas es que hay muchas cosas que no sabemos de la Marquesa. Una de ellas es cómo se llama. Ya vieron el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Y a que no me dicen por qué? No. ¿Por qué? Bueno, porque esta fue una zona, como eran planos y montañas, donde había muchas batallas, hubo muchas batallas de la historia de México. Entonces, ahí encontramos desde que llegaron ahora sí que los mexicas y conquistaron a los otomís, que fueron los primeros pobladores, pues ha habido muchos enfrentamientos. Uno de ellos, y muy importante, es que las huestes insurgentes de Miguel Hidalgo y Costilla ganaron al ejército novohispano y pudieron continuar hacia la Ciudad de México. No la tomaron en esa ocasión, eso fue por 1810, pero ganaron en esta batalla en un punto que se llama, bueno, la Batalla de las Cruces. De hecho, ahí todavía hay unas esculturas que algún presidente posterior hizo, así que en conmemoración de esta batalla muy importante. Y después de esto, fíjese que había también una hacienda, que justamente por eso se llama así, la Hacienda La Marquesa, que fue una hacienda que dio permiso a Hernán Cortés de construir todavía en los tiempos. Por ahí de los 1500. 1500, no tengo el dato exacto, me parece 1532. 1532 otorga dispensa para fundar una hacienda entre Toluca y. Pero lo que tampoco se sabe es que esta hacienda abrió camino para el primer camino de peaje pagado. Cobraban ahí, es la primera carretera prácticamente, claro. que legalmente se podía cobrar a los. Y había una caseta, te estoy hablando de 1532, ¿verdad? Entre el Lerma y donde es ahora Contadero. Claro. Entonces, fíjate que es un Eso poco la todavía es tradición. Santa Fe, ¿no? Por Todavía los es la- alrededores. Exacto, Guajimalpa. Y es los alrededores todavía, es todavía la tradición de los caminos de peaje, ¿no? De nuestro Era país. como nuestra ruta corta, por así Exacto, decirlo, ¿no? exacto. Y bueno, pues también hay que decir que esta hacienda La Marquesa, lamentablemente, los zapatistas en su momento, en alguna de estas batallas, la quemaron. Hay algunos restos todavía, hay una estación piscícola que se llama El Zarco, ahí era parte de la hacienda, obviamente no el edificio principal, pero sí podemos visitar, es todavía un edificio virreinal, ¿no? Ustedes saben que no fuimos colonia, fuimos virreinato. Claro. Yo siempre lo preciso porque luego dicen época colonial para dar, y nunca fuimos colonia. Colonia, pues Cuba, por ejemplo, nosotros Sí. éramos un virreinato, es decir, un segundo reino, ¿no? De España. Y bueno, pues para irnos un poco más a la historia, también hubo la primera fábrica de vidrio. Ahí se abastecían muchísimos de las refresqueras ahora sí que de principio del siglo XIX, pues muchísimo vidrio se produjo ahí en algún momento. Obviamente, hoy en día realmente ya es un área de esparcimiento donde uno puede practicar muchos deportes como el Actividades ciclismo. lúdicas también para los niños, ¿no? El gocha, está los cuatrimotos, ahora que vas a tener bebé, lo vas a tener que llevar Oye, hay como por allá. estas tirolesas también, Las ¿no? tirolesas, están también los go-karts, ¿no? Puedes ahí Sí. andar en tu El paseo a caballo es El paseo famosísimo. caballo. Ya cuando llegas, ya te Y vas miren qué bonitas corriendo. vistas tenemos. Vemos realmente, podemos ver incluso en algunos puntos altos. Hay una montaña que se llama Tlaloc, que todavía hay algunos restos. No es propiamente un centro ceremonial, pero sí hay algunos restos todavía pues de las ceremonias que se efectuaban ahí en favor del dios de la lluvia, Tlaloc, para que lloviera. Claro, es un lugar donde llueve bastante.
ahora sobre todo en los fríos, Y pues es es frío, húmedo, es ¿verdad? frío. Ahí sí, abríguense. También hay mucha gente que va ahí y puede acampar. De hecho, creo que aquí presentamos alguna vez las noches medievales, por ejemplo. Ahí son en la Marquesa, en estos bosques puede uno acampar, pasar el fin de semana. Obviamente abríguense muy bien porque ya empezaron los fríos ahora. Y bueno, pues también se puede pescar trucha y comértela. Es deliciosa. Delicioso. Y hay una de lo comida más fresca. Tú decías hace ratito los antojitos mexicanos, Me encanta. las quesadillas de hongos, obviamente como es zona conífera y es zona húmeda, pues tenemos muchos champiñones, hongos, setas de todo tipo y hacen quesadillas y sopa de hongos, es lo más famoso de ahí. Igual la sopa de médula Uy, también. es Es deliciosa. famosa y muy rica. ¿eh? Calientita para ese clima, ¿no? El café de Exactamente. olla también. También el café de olla. Bueno, entonces Muy es un famoso. clima como de montaña, ¿no? Me Y lo encanta. tenemos al lado de la Ciudad de México, porque al final la Ciudad de México estamos en la montaña, estamos a 2.400 metros arriba del nivel del mar. Por lo tanto, irnos un poquito más arriba ya es alta montaña en cualquier otro país. Claro está. La verdad es que es un destino que está muy cerca de la Ciudad de México, en donde podemos agarrar, como bien dices tú, un automóvil, un servicio de transporte público y llegamos muy rápidamente, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que pues Muy bien. hay que tomarnos un día libre Sí. y agarrar nuestros paquetitos, Claro. nuestro picnic, ahí si no, pues Incluso el fin de semana. dar podemos una ir y venir, vuelta, eso es muy claro. bueno. el ¿no? fin de semana hoy te Te digo, distraes, estás con la naturaleza, disfrutas estos climas húmedos, también es muy bueno, convives en familia, ¿no? Sí. Y hay dos lugares también que me gustaría que son alrededores. Uno es el valle, se llama el Centro Ecológico El Valle del Silencio. Entonces ahí es supuestamente un poco más tranquilo, aunque ya hay bastantes actividades ruidosas, pero la verdad es que ahí supuestamente uno va a estar. Tienes que guardar silencio, ¿no? Y la otra es el Valle del Conejo, es un centro recreativo, también hay mucho que hacer, pero bueno, obviamente porque había mucho conejo, mucha ardilla, mucho... Que también se come, ¿no? El conejo ahí. también. espero que la ardilla no, porque me daría horror. No, el todos los conejo, conejos. sí. El conejo yo creo que también. Pero bueno, se pues come. iremos el fin de semana y te platicaremos si vemos por ahí Perfecto. todavía ardillas. Gracias, Claudia. A ustedes. Que te vaya muy bien, muchas gracias, buena semana.